Bueno, hoy, 10 de mayo, Día Mundial del Lupus, en representación de la Asociación de Lupus de Cantabria, os quiero dar la bienvenida y agradecer vuestra presencia. En primer lugar, quiero agradecer la hospitalidad del Ateneo de Santander, que nos ha permitido utilizar este auditorio, y por la amabilidad del equipo técnico. En nuestra mesa inaugural están presentes doña Noemí Méndez, concejala de Juventud, Educación y Salud del Ayuntamiento de Santander, que está en representación de la alcaldesa, y don Raúl Pesquera, consejero de Sanidad del Gobierno de Cantabria. Luego le pasaremos la palabra. La actividad la podemos llevar a cabo con la ayuda de unas becas GSK que este laboratorio da a la Federación Española de Lupus. Pero para el DEC, nuestra asociación es y ha sido fundamental el apoyo del Ayuntamiento de esta ciudad y del Gobierno de Cantabria para poder realizar estas actividades de divulgación. En este año, la campaña de la Federación Española de Lupus, bajo el lema "No dejes que el lupus gane, es momento de actuar", se basa en la búsqueda del apoyo de todas las instituciones al manifiesto de las necesidades no cubiertas de las personas que padecen lupus. En el Ayuntamiento de Santander, en el último pleno del 27 de abril, se leyó la declaración institucional con el apoyo de todos los partidos políticos. Vamos a seguir buscando este apoyo en otros ayuntamientos y en el Parlamento de Cantabria. Las necesidades no cubiertas de lupus las voy a resumir en titulares. Es que queremos la garantía de una detección temprana y mayor formación en atención primaria, el impulso para una atención coordinada y multidisciplinar, apoyo psicológico para las personas recién diagnosticadas, el fomento para una mayor investigación, la garantía de un mayor acceso a nuevas terapias, sin estar condicionado por el lugar de residencia o hospital asignado. Esto, como entenderéis, es un trabajo de todo el territorio español, donde hay muchas diferencias de unas regiones a otras en cuanto a atención a personas de lupus. La garantía de una correcta revisión de valoración en la discapacidad. Muchas veces necesitamos que el tribunal valorador tenga conocimiento de esta enfermedad tan compleja para fomentar la inclusión laboral de las personas que tienen lupus. La financiación pública de los fotoprotectores solares. Es decir, es una necesidad que nosotros, para prevenir brotes lúpicos, debemos cuidarnos del sol en todo el año, pero lo debemos pagar de nuestros bolsillos. No se considera parte de nuestro tratamiento. La ampliación de laboratorios de automóvil autorizados para legalizar la instalación de filtros ultravioletas en las lunas laterales delanteras de los vehículos para personas con lupus. Bueno, en septiembre de 2021, el Ministerio de Sanidad nombró al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla centro de referencia de enfermedades autoinmunes, por sus cualidades científicas, tecnológicas y su capacidad de investigación multidisciplinar. En total, hay 7 hospitales en todo el territorio español, 3 en Madrid, 3 en Barcelona y el Hospital Valdecilla. Debemos estar muy orgullosos. Por eso, no es casualidad que hoy en el hospital se esté desarrollando investigación clínica de alto nivel del lupus. Y por ello hemos invitado a la doctora Carmen Bejarano Herrería para que nos informe de los ensayos clínicos que hay en la actualidad y en los proyectos futuros. Y por mí, muchas gracias, y le paso la palabra a Noemí. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Lourdes. Desde el Ayuntamiento, lo primero, excusar la presencia de la alcaldesa, que, bueno, pues como comprendéis, estamos en unos momentos complicados de agenda y no ha podido estar aquí, pero es una férrea seguidora, Lourdes lo sabe, que siempre que puede está con vosotras. Y desde el Ayuntamiento también agradecer, ¿no?, la labor que viene haciendo la Asociación Cántabra del Lupus, todas las labores de concienciación, porque nosotros sabéis que no tenemos muchas competencias, el consejero nos podrá ayudar y hablar más extensamente de esto, pero como ayuntamiento siempre tenemos que agradecer la gran labor, ¿no?, que hacen las asociaciones, como es el caso de la asociación que preside Lourdes, que siempre estáis concienciando, ayudando a la sociedad a
a entender mejor las patologías y también ayudando a las familias, ¿no? Es una labor que sin vosotros las administraciones no llegaríamos. Nos ayudáis a entender cuáles son vuestras problemáticas, ese cansancio extremo, ese problema con el sol. Pues recuerdo a veces hasta con incidentes, ¿no? La primera vez que como concejal tuve que organizar algo con Lourdes y no había carpa y me dijo, es que nosotros el sol, y empecé a entender otras cosas. Y esa labor de formación y de ayudarnos a todos a entender pues, las problemáticas del otro pues son sin duda muy importantes y son gracias a asociaciones como la vuestra. Enhorabuena, Lourdes, porque siempre hacéis unas jornadas increíbles y nada, muchísimas gracias por invitarnos a estar aquí con vosotros. Gracias a ti. Bueno, sí. Hola. Bueno, Lourdes, lo primero, muchísimas gracias a la asociación por invitarme. A mí me agrada mucho siempre venir a hablar con las asociaciones de pacientes, un poco por la trayectoria previa, haber trabajado y montar la Escuela Cántabra de Salud y porque yo creo que esto es un hito importante, que los pacientes se involucren en sus enfermedades, aprendan a vivir con ellas y desde su punto de vista nos vayan impulsando a todos a que mejoremos. Yo me he anotado la carta de los Reyes Magos que me habéis trasladado y iremos viendo un poco cómo vamos mejorando algunas de las cosas que habéis dicho en cuanto a la detección temprana, a la relación con primaria, al apoyo psicológico, a la mejora de la investigación, al tema de los reconocimientos de discapacidad y a la ampliación de determinadas partes de cartera de servicios. Los tengo todos recogidos, espero que no se me olvide ninguno. Con independencia de esto, pues luego va a venir aquí una compañera, Carmen Bejano Herrería, que os va a dar una charla seguro que muy interesante. Yo voy a intentar escucharte todo lo que pueda porque me parece que es un tema muy interesante en el que también desde la consejería no solo estamos implicados, sino que lo estamos impulsando todo lo que podemos, como probablemente sepáis, ¿no? Y voy a hablar un poquito de dos cosas. Por un lado, de lo que es el lupus, aunque luego se hará, pero sobre todo de lo que estamos haciendo por el lupus y el impulso que estamos dando desde la consejería, ¿no? El lupus es una enfermedad autoinmune, crónica. Ya sabéis, todos estáis vinculados a algún reumatólogo, que es la especialidad básica sobre la que circunscribe su tratamiento, aunque es una enfermedad que luego afecta a otras especialidades, ¿no? En estos momentos, en Cantabria andaremos cerca de las 1000 personas con lupus. De esto, pues, me imagino que luego se hablará. La patología ataca diferentes órganos y tejidos, la piel, las articulaciones, los riñones, y los síntomas pues, pueden variar de unos pacientes a otros. Lo que quiero yo trasladaros es que en Cantabria el servicio de reumatología probablemente sea uno de los mejores de Europa, no solo de España, de Europa. Hablamos de ensayos clínicos. Mira, nosotros en ensayos clínicos hemos pasado de tener una unidad de 11 camas a tener una de 21. De tener unos poquitos ensayos clínicos a estar sobre los 300. ¿Qué es esto de los ensayos clínicos? Esto es abrir ventanas de oportunidad a los pacientes, porque ensayamos nuevos tratamientos, nuevas terapias. Como has dicho, en reumatología forma parte de los CESUR, que son los centros de referencia de enfermedades autoinmunes sistémicas, donde está el lupus, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, en el servicio de reumatología, de los casi el 30% de los ensayos clínicos de los que hacemos en este hospital están vinculados al servicio de reumatología. Los ensayos clínicos fundamentalmente son enfermedades autoinmunes, como la vuestra, y el cáncer, que son donde hay que innovar, donde hay que trabajar. Me imagino que luego os hablará un poquito. Ahora vamos a hacer el primero, me parece que, no sé, creo que somos de los primeros de Europa que vamos a enseñar una terapia CAR en lupus, que esto es un evento, esto es algo, lo expliqué el otro día en 2 pinceladas y me imagino que ahora pues salga o lo expliques más. Esto es un hito importante. Esto es que cogemos una célula, le metemos un fármaco y luego te la volvemos a poner. Esto que es muy fácil, tiene una enjundia que luego nos lo van a explicar con todo detalle. En nuestro servicio pues tenemos 2 consultas multidisciplinares, una que hace lupus y embarazo, junto al servicio de ginecología, ¿no? Porque ya sabéis que las embarazadas que tienen lupus pues hay que controlarlas de una forma especial. Y otra que toca el riñón junto con nefro por la glomerulonefritis lúpica, que es una de las patologías más frecuentes, igual alguno de vosotros lo habéis tenido. Y luego 2 monográficas, una que es de lupus de control estrecho, pacientes con lupus moderados y graves que reciben fármacos inmunosupresores. Y luego otra consulta que es una innovación, ¿no? Que es el prelupus, cuando tenemos unos pacientes con datos ya analíticos y clínicos que nos vienen a decir que van a tener un lupus.
Y ahí nos adelantamos. Esta detección precoz de la que hablamos ya, y esto aquí somos innovadores, porque no se hace en todos los sitios, ¿no? Y luego tenemos mucha innovación terapéutica, que es de lo que estamos hablando. Os hablaremos de las CAR y de todo lo que estamos haciendo, y no me voy a meter en esa charla, que me va a quedar a escucharla, porque seguro que va a ser súper interesante. Lo que yo quiero poner en valor es que todos ustedes están de suerte por estar en Cantabria, porque en Cantabria lo tenemos meridianamente claro. No solo ponemos los medios, el dinero, animamos a los investigadores a que investiguen y damos todas las facilidades. En el ámbito de la reumatología, ahora el próximo año van a venir más de 40 personas de todo el mundo a rotar mediante una cosa, son fellows, en nuestro servicio. Tenemos gente que se dedican exclusivamente a la investigación. Es decir, yo creo que estamos haciendo una serie de cosas que si la gente supiera lo que hacemos en Valdecilla, porque es donde más se hace. Luego el resto de las unidades, la verdad es que el servicio de reumatología trabaja muy bien con el resto de hospitales de Laredo y de Sierra Llana, porque todos han nacido de la misma cuna, con lo cual es muy fácil trabajar en todo el conjunto de la comunidad autónoma. Yo creo que estamos de enhorabuena porque tenemos unos profesionales buenísimos. Luego aquí pues vamos a poneros una muestra, ¿no?, para que lo veáis. Y yo animo y doy muchas gracias porque me hayáis invitado, y sobre todo para que los profesionales que tenemos en nuestro hospital hagan gala de lo que hacen todos los días, que lo hacen fenomenal. Yo sin más te doy el paso, ¿no?, para que Carmen Bejarano Herrería, ¿no?, nos explique pues un poco lo que estáis haciendo, ¿no?, que es un poco la cuestión. Vale, perfecto. Pero antes, estando aquí, ya que he redactado la Carta de los Reyes, me gustaría pedir una cosa más. Perdón. Que aprovechando la presencia del consejero, aunque no es exactamente solo la influencia suya es la que necesitamos, nosotros desearíamos que junto con el nivel de la Universidad de Cantabria se realice una cátedra de enfermedades autoinmunes en Cantabria. Bien. Esto significa, claro, una operación de marketing, tienen que haber laboratorios que apoyen, pero creo que es el momento en que los laboratorios están contentos con el nivel de Valdecilla, y creo que sería una forma de desarrollar para que no solo los profesionales de hoy, sino que los estudiantes de futuro tengan una fuerte inclinación al estudio de enfermedades autoinmunes. Pues por mi parte no hay ningún problema. Esto es por pedir, decírselo a Ricardo Blanco que busque un sponsor que cuesta 35.000 euros tener una cátedra, que es lo que ponen, eso más o menos es lo que viene a ser, y eso es lo que cuesta. Esto no es tan difícil, ¿eh? O sea, honestamente, en los márgenes en los que nos movemos, el Hospital Valdecilla, cada día que abre la persiana, cuesta 1 millón de euros. Eso para que se hagan ustedes la idea. 1 millón de euros abre la persiana, todo el personal que esté ahí trabajando. O sea, nosotros una de las cosas que estamos haciendo es cambiar el modelo de trabajo y trabajar mucho con la industria, precisamente en esto que llamamos la innovación, ¿no?, que es cómo vamos generando nuevo conocimiento que trasladamos en valor. ¿Trasladar en valor qué quiere decir? Pues que los ensayos clínicos no solo nos vienen bien para los pacientes, y es que además ayudan a otros pacientes por el hecho de lo que nos ahorramos. Cuando un paciente entramos en un ensayo clínico, todos los fármacos, todo el tratamiento que se hace está cubierto con la casa farmacéutica. Y esto es un valor muy importante, porque de no hacer ese ensayo clínico, además tendríamos que gastarnos ese dinero en comprar esos productos. O sea, esa es la realidad. Esto quiere decir que con las empresas que trabajamos estas cosas de colaboración, como es una cátedra, es algo muy asumible. Yo ya me lo apunto, se lo digo a Ricardo. Igual el próximo año hablamos de que tenemos una cátedra de enfermedades autoinmunes. O sea que tiramos para adelante. Vale. Bueno. Me quedo a presentar. Ahora pasa, si quieres, yo voy a presentar un breve currículum de la doctora Carmen Bejarano Herrería, que está aquí presente con nosotros, licenciada en Medicina en la Universidad de Cantabria en el año 2007, especialista en reumatología en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla 2012. Entre los años 2012 y 2019, fue reumatóloga investigadora en la Unidad de Investigación Clínica de Reumatología en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña, participando como subinvestigadora en estudios y proyectos de investigación de diversas patologías
reumatológicas como artritis reumatoide, artritis psoriásica, espondilitis anquilosante, lupus eritematoso sistémico y arteritis de células gigantes, entre otros. En el periodo 2014-2016 ha sido beneficiaria del contrato POS-MIR Río Ortega del Instituto Carlos III, desarrollado en el Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña. En el 2022 y a la actualidad, subinvestigadora de ensayos clínicos de reumatología en el Hospital Marqués de Valdecilla, principalmente en estudios de conectivopatías, lupus, síndrome de Sjögren y esclerodermia. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lourdes, y muchas gracias a la Asociación de Lupus de Cantabria por invitarme aquí esta tarde y por acercar un poco a los pacientes, ¿no?, el trabajo que estamos haciendo de ensayos clínicos de lupus en Valdecilla. Os pongo aquí una pequeña agenda, una breve introducción, o sea, bueno, como un índice, ¿no?, de lo que vamos a hablar esta tarde, ¿no? Daremos un pequeño repaso sobre el lupus, ¿vale? Sobre, bueno, pues las manifestaciones, los tratamientos. Os contaré un poco de lo que os ha hablado antes el consejero de la consulta de lupus de control estrecho, ¿vale? Porque realmente es en la consulta en la que os voy a ver yo y es la que tengo más, ¿no?, digamos, la que llevo yo. Y luego hablaremos sobre ensayos clínicos en general y nos meteremos directos en los ensayos clínicos que estamos llevando a cabo en Valdecilla, tanto los que tenemos abiertos como los que están por venir. Os he puesto aquí al Dr. House porque seguramente todos le conoceréis y todos lo conoceréis por el lupus, ¿no? Aunque la frase que pone ahí en inglés es nunca es lupus, en realidad cuando en la serie de televisión su grupo, ¿no?, de médicos con los que trabajaba hacían esas reuniones para hacer un diagnóstico diferencial, ¿no?, de las patologías, pues siempre aparecía el lupus, ¿no? ¿Y por qué aparecía? Porque realmente los síntomas, los signos que tenían los pacientes había que tenerlos en cuenta porque pueden imitar otro tipo de enfermedades y bueno, pues aunque él siempre dice que nunca es lupus, en alguna ocasión sí que lo fue. Entonces, pues bueno, hay que tener en cuenta esto a la hora de diagnosticar a los pacientes. El lupus es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica, ¿vale?, que es muy heterogénea, ¿de acuerdo? ¿En qué sentido? En cuanto a la patogenia, hay diferentes alteraciones genéticas, diferentes autoanticuerpos implicados, diferentes citoquinas, como decir, células inflamatorias, ¿no?, que se ponen en marcha cuando se desarrolla el lupus. Hay diferentes manifestaciones clínicas, afecta a muchísimos órganos, todos lo sabéis. No todos tenéis las mismas manifestaciones, pero bueno, hay que saber que existen. El curso de la enfermedad y el pronóstico, pues bueno, puede variar de un paciente a otro. Hay diferentes datos de laboratorio, tenéis los anticuerpos positivos, pero algunos tenéis otros anticuerpos presentes, otros no. Algunos consumís complemento, que mide la actividad, ¿no?, del lupus, son unas células que valoramos y que vemos. Además, las diferentes respuestas al tratamiento. No todos respondéis igual, no todos toleráis igual el tratamiento y esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Sin olvidar las comorbilidades, es decir, las infecciones, la osteoporosis, el riesgo cardiovascular. Todo esto es importante a la hora de valorar un paciente con lupus. Sabemos que la prevalencia en España, en el último que han publicado la EPISER, ¿vale?, que mide la epidemiología de las enfermedades, en España sabemos que más o menos afecta a 210 pacientes por cada 100.000 habitantes, que es una enfermedad de mujeres. 9 de cada 10 pacientes son mujeres y además mujeres en edad fértil, entre los 15 y los 40 años. Predominan razas afroamericanas, latinoamericanas y asiáticas en comparación con las caucásicas, ¿no?, con la raza blanca. Y sabemos que aunque la causa no es conocida, sabemos que intervienen diferentes factores. Factores genéticos, factores ambientales como la luz ultravioleta, determinados virus, determinados fármacos y que además los factores hormonales también pueden predisponer, ¿no?, a la aparición. No es que todos sean lo que nos predispone, ¿no?, pero bueno, tenemos que tener en cuenta diferentes factores pensando en que pueden causar nuestro lupus. Os he puesto una diapositiva, reconozco que no es la más bonita porque vienen muchísimas células y lo que yo trato de deciros es introducir cómo funciona el sistema inmune en nuestro organismo. Tenemos un sistema inmune que está hecho para protegernos, ¿de acuerdo?
Cuando hay un virus o un agente patógeno, se activan determinadas células, ¿vale? Entre ellas pues, los linfocitos T, que avisan a los linfocitos B y que forman los anticuerpos que van a atacar, ¿no? Para ese agente extraño. Y esto además tiene una regulación, esto funciona muy bien, pero ¿qué pasa en los pacientes con lupus? Pues este sistema no funciona igual. Un agente que no es patógeno, que es propio nuestro, no lo reconoce bien y entonces atacamos a lo propio, ¿no? Esos anticuerpos van a atacar células nuestras propias. Hay un montón de células implicadas en las que no me voy a meter porque realmente yo creo que es bastante complicado, ¿no? Pero bueno, alguna de las células que igual os suena por los últimos tratamientos que están ahora mismo ya desde el año pasado, por ejemplo, como el anifrolumab, ¿no? Va contra el interferón 1, que es un tipo de célula que vemos ahí. En cuanto a las manifestaciones clínicas, como bien sabéis, manifestaciones mucocutáneas, ¿no? Como el eritema en alas de mariposa, que es la afectación cutánea aguda, ¿no? Más frecuente. Hay otras afectaciones que no son agudas, ¿no? Que son subagudas, son diferentes lesiones, son como psoriasiformes que llamamos, ¿no? Parecidas a la psoriasis. Incluso hay unas lesiones crónicas, que es el lupus discoide, que seguramente pues, algunos tendréis o habréis padecido, ¿no? Puede afectar a las articulaciones, podemos tener dolor en las articulaciones, dolor, inflamación, y además esto puede ir, puede venir, puede volver, es decir, son migratorias, a veces las tenemos, a veces no. Pueden ser simétricas, suelen afectar a las manos. Manifestaciones cardiovasculares, a veces pues tenemos inflamación del pericardio, ¿no? Que es esa capa que rodea al corazón, o el fenómeno de Raynaud, como podemos ver ahí, es decir, el cambio de coloración pongo una mano porque es lo que vemos principalmente, ¿no? Con respuesta al frío, ¿no? Que los dedos se ponen pálidos, se ponen morados, se ponen rojos. Afectaciones pulmonares, podemos tener pleuritis, es decir, son esa capa que recubre a nuestros pulmones y que se puede inflamar. Manifestaciones renales, algunos de vosotros pues igual tenéis también nefritis lúpica, ¿no? La glomerulonefritis que decía antes el consejero. Manifestaciones neuropsiquiátricas, cefalea, convulsiones, ¿vale? Entre otras cosas. La astenia, ¿verdad? Es un síntoma constitucional, ese cansancio, esa fatiga que podéis tener junto con, por ejemplo, también puede aparecer fiebre, pérdida de apetito, poca gana de comer, anemia, plaquetas bajas, leucocitos o linfocitos bajos, son otras de las manifestaciones que podemos ver. Y también puede afectar al aparato digestivo, es decir, como podéis ver, hay muchísimas manifestaciones clínicas, no todos vais a padecer todas las manifestaciones clínicas, principalmente pues suelen ser más cutáneas o articulares, pero bueno, como vemos puede afectar a diferentes órganos. A la hora de diagnosticar el lupus, nos basamos sobre todo en la clínica y en las analíticas, ¿no? Pero nos ayudamos de unos criterios de clasificación. No quiere decir que sean de diagnóstico, pero nos ayudan a diagnosticar el paciente con lupus. El criterio de entrada que solemos utilizar son los anticuerpos, los ANA positivos, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, dependiendo de las diferentes manifestaciones que tengamos, pues vamos a hacer un sumatorio, digamos, y si tenemos, digamos, más de 10 puntos, pues nos ayuda a clasificar a nuestro paciente con lupus. Os he puesto los últimos que tenemos publicados porque, como bien sabéis, pues a medida que van pasando los años, esto se va renovando, se van actualizando y bueno, estos son los últimos que tenemos. Perdonadme. Y además el lupus se puede medir, es decir, ¿cómo medimos el lupus? ¿Cómo es posible medir un lupus? Podemos medir la actividad del lupus. Podemos medir el daño orgánico, es decir, ese daño que ya está presente en nosotros y que a veces es irreversible, ¿no? Podemos medir la funcionalidad y la calidad de vida. ¿Y esto cómo lo podemos hacer? Pues, por ejemplo, si aquí os he puesto un cuestionario, igual le conocéis, os suena, el SLEDAI, ¿vale? Lo utilizamos en los ensayos clínicos, pero también lo utilizamos en la práctica clínica porque es bastante más sencillo de llevar que otros índices que también están validados, pero que son muchísimo más complejos a la hora de valorar la actividad. Nos mide la actividad de los últimos 10 días, pues dependiendo un poco de las manifestaciones que hemos hablado antes o de las alteraciones analíticas que tengamos, vamos a ir viendo, comparando las diferentes consultas, cómo va variando nuestra actividad. También podemos valorar la actividad con algo tan sencillo como una escala. Es decir, es como si cogiéramos una regla de 0 a 10
y marcáramos la actividad global de nuestro paciente con lupus. Ya tengo el lupus leve, moderado, severo, dependiendo un poco, ¿no?, de la puntuación que nosotros le demos. Algo tan sencillo se correlaciona muy bien con el índice que os he presentado antes, por ejemplo, con el SLEDAI. Y además podemos medir el daño orgánico. Os he puesto este cuestionario que podemos utilizar, es el que más se emplea, ¿vale? Sí que es cierto que este cuestionario se emplea más en ensayos clínicos porque es bastante más complejo de llevar y requiere mucha revisión de historia clínica, ¿no? Pero bueno, son diferentes manifestaciones que aparecen una vez que nos diagnostican el lupus y que están presentes al menos 6 meses. E indica daño, ya no solamente por el lupus, sino por los tratamientos, bueno, por las diferentes enfermedades que pueden aparecer. Pues, por ejemplo, aquí marcamos si tenemos cataratas, ¿vale? Si tenemos diabetes, si tenemos una menopausia precoz, si aparecen neoplasias. Y además es una herramienta que predice la mortalidad en pacientes con lupus, es decir, cuantas más ítems de estos tengamos, más daño, pues hombre, peor pronóstico van a tener los pacientes, ¿no? Y también podemos medir el lupus cutáneo. ¿Cómo lo podemos medir? Pues bueno, tenemos un cuestionario que se llama CLASI, porque bueno, está en inglés, y podemos medir a la vez la actividad y el daño. Dependiendo un poco de las localizaciones anatómicas, que os las he puesto allí a la derecha, pues bueno, vamos valorando si nuestro paciente, en el caso de la actividad, cómo son las lesiones que tiene en la piel, qué coloración tienen, si están descamadas, además si aparecen aftas orales, si tiene pérdida de cabello en los últimos 30 días. Y en el caso del daño, si estas lesiones ya han dejado cicatrices, si están despigmentadas, si hay una alopecia, es decir, una pérdida de pelo que ya pues, no nos va a crecer, ¿no?, que se va a quedar ahí. Y podemos medir la calidad de vida y la funcionalidad. Os he puesto aquí un par de cuestionarios. El HQ, que igual lo conocéis, también se emplea mucho en la artritis reumatoide, que mide las limitaciones que podéis tener en el día a día para hacer determinadas actividades básicas, ¿no?, de la vida diaria. Y el Lupus Impact Tracker, que es como la manera en la que el lupus nos puede impactar a nosotros en el día a día. Si estamos ansiosos, si estamos deprimidos, si tenemos dolor en el cuerpo, si me siento avergonzado por mi aspecto, pues son una serie de valores que yo creo que son importantes. Son cuestionarios que además rellenáis vosotros, ¿no?, y podemos ver un poco cómo afecta el lupus a vuestro día a día. En cuanto a tratamientos, no me voy a meter mucho porque no es el objetivo, ¿no?, pero cada día, a medida que va pasando el tiempo, vamos haciendo nuevas recomendaciones, ¿no? Estas las últimas del 2019, ¿vale?, del Grupo Europeo, y hay que ir renovándose, van apareciendo nuevas terapias y tenemos que ir renovándonos. Yo me quedaría con esto, que me parece más importante, el treat to target, que es una palabra que os la he puesto aquí, pero realmente es como tratamiento por objetivos, es como un control mucho más estricto de la enfermedad. Y tiene unos principios que me gustan bastante. Las decisiones conjuntas entre el paciente y el médico, muy importante esto a la hora del tratamiento. Tenemos que prevenir el daño, optimizar la calidad de vida de nuestros pacientes, intentar minimizar las comorbilidades, ver un poco pues, la toxicidad de los tratamientos, ¿no? Los tratamientos no son inocuos, como bien sabéis. Un manejo multidisciplinar con otros profesionales y además, teniendo en cuenta un poco la actividad de los pacientes y de cómo se encuentran, pues ir ajustando las visitas acorde un poco a cómo se encuentren. ¿Qué objetivo tenemos a la hora de tratar a nuestros pacientes? La remisión clínica, ¿no? El lupus no se cura, pero podemos intentar que remita, es decir, que estos periodos de brotes que tenemos o de remisión, que se mantengan, ¿no?, y que se mantengan y que esté controlada la enfermedad. Y si no fuera posible, pues por lo menos tener la más baja actividad posible, ¿vale? Midiéndolo pues con esos cuestionarios que os he enseñado antes y utilizando los menos corticoides posibles, porque bueno, los corticoides ya sabes que tienen pues muchos efectos secundarios, al igual que las otras terapias, pero bueno, intenta reducir los corticoides también. Tratamiento, dependiendo si el lupus es leve, moderado o severo, vamos a utilizar unas terapias u otras. ¿Cuál es el pilar fundamental del tratamiento con los corticoides? Los antipalúdicos, el Dolquine. Estoy segura que todos o casi todos si estáis aquí pacientes diagnosticados con lupus, tenéis o habéis tenido el Dolquine, salvo que hayáis tenido alguna contraindicación. Y a partir de ahí podemos utilizar corticoides orales, inmunosupresores, el metotrexato, la azatioprina, seguro que conocéis, el belimumab, que es lo que pone ahí, el Benlista, ¿vale?, y otro tipo de terapias, dejando un poquito ya la ciclofosfamida o el rituximab para lupus más graves, no más refractarios.
Esta es la introducción. Ahora lo que quiero comentaros un poco es la consulta de lupus de control estrecho. Es una consulta que llevamos implementando más o menos desde finales de marzo, la verdad, llevamos poquito. Y llevamos poquitos pacientes en esa consulta. De hecho, solamente citamos a 5 pacientes. Y es una consulta en la que llevamos os llamamos a pacientes graves o moderados que hayáis tenido bastante tratamiento inmunosupresor, ¿de acuerdo? Como la ciclofosfamida, el rituxi, el beli o el micofenolato. Con idea de, una vez que hayamos visto a todos estos pacientes, trasladarlo al resto de pacientes con lupus, ¿vale? Los que son un poquito más moderados o leves. ¿Y qué queremos hacer? ¿Qué hacemos en estas consultas? Valoramos un poco las características demográficas, es decir, el sexo, la edad, la situación laboral, la raza. ¿Cuándo os han diagnosticado el lupus? ¿Qué características tenía ese lupus? ¿Qué tratamientos habéis recibido y cuáles son los que estáis recibiendo ahora? En el caso de estar con el Dolquine, pues esas consultas que hacéis a oftalmología, ¿vale? Una evaluación clínica, es decir, cómo os encontráis en ese momento de vuestro lupus. Valoramos el riesgo cardiovascular, muy importante, ¿vale? La tensión, la diabetes, el colesterol, si fumáis, si hacéis ejercicio, cómo es vuestra vida. Y además hacemos una ecografía carotidia para ver las placas de ateroma, ¿vale? Las placas de colesterol que podamos tener. Valoramos también, porque sois pacientes que habéis tenido mucho tiempo corticoides, si estáis en tratamiento con algún bifosfonato o con algún suplemento de calcio, si tenéis alguna densitometría. Si tenemos citologías, ¿vale? Muy importante la citología en el caso de las mujeres, ¿no? Hay que tener un poco en cuenta, acordándonos del papiloma humano, ¿verdad? El estado vacunal, hay que vacunarse, es muy importante, siempre lo recomendamos, gripe, neumococo. Probablemente hayáis también, si tenéis algún tratamiento biológico, os hayan mandado a medicina preventiva para hacer una serie de vacunas que son necesarias a la hora de tener estos tratamientos. Y además hacemos una consulta de enfermería. En esta consulta os vemos 3 profesionales. La enfermera, que es Arona Analítica, hablará de fotoprotección con vosotros, hablará de adherencia al tratamiento, muy importante además esto. Os verá otro profesional, que es el doctor Corrales, que es el que os hará la ecografía carotidia, y finalmente os veré yo, en el que hablaremos del resto de cosas que os he comentado. Y lo que bien hemos hablado antes, vamos a implementar una consulta de prelupus. Estos pacientes que todavía no están diagnosticados de lupus, pero que tienen unos anticuerpos positivos y una serie de manifestaciones que podrían ser definitorias de lupus. No pasa nada. Y las otras 2 consultas que ya estamos llevando a cabo. La consulta de lupus y embarazo lleva más de 20 años que la lleva el doctor Taboada en mujeres que ya no solamente que estén embarazadas, sino que tengan la idea ya, una consulta preconcepcional, ¿no? Cómo planificar el embarazo, muy importante. Y la nefritis lúpica, que la lleva la doctora Calvo junto con los compañeros de nefrología. Y ya nos vamos a meter de lleno en los ensayos clínicos. ¿Y qué es un ensayo clínico, no? Un ensayo clínico con medicamentos es una investigación que se realiza en personas destinada a estudiar la eficacia y la seguridad de un fármaco. Los ensayos clínicos tienen varias fases. Una fase que es preclínica. Esta no se hace en personas. Esta es una fase que se hace con células, ¿vale? O se hace en ratones, por ejemplo. Seguramente hayáis oído hablar que primero se hace esta pequeña fase y después, si se ve que esto puede seguir adelante o que puede ser beneficioso para los pacientes con lupus, empezamos con 4 fases, ¿vale? Una primera fase, que suelen ser voluntarios sanos o unos poquitos pacientes con la enfermedad. Esto se da en la medicación y se da en abierto. ¿Qué tratamos de buscar aquí? La dosis segura, ¿vale? De la medicación, y también tenemos que ver los efectos adversos. Si esto va hacia adelante y funciona bien, pasamos a la fase 2. Ya son más pacientes, más de 100 pacientes. No buscamos una dosis segura, buscamos la dosis óptima, ¿vale? Y siempre viendo si esto es eficaz y si es seguro. Si pasamos una fase 2 y tenemos unos datos que llegan a nuestro objetivo primario o secundario que nos hemos planteado, se pasa a la fase 3. Ya son más pacientes, son 1000 pacientes.
Se compara con otros tratamientos aprobados y seguimos viendo si hay eficacia y seguridad. E incluso cuando un medicamento está autorizado, ya hablamos de fase 4, es decir, queremos ver los efectos o los beneficios a largo plazo y también hacemos ensayos clínicos así. Cuando os comentamos a la hora de iniciar un ensayo clínico, ¿no? Cuando la consulta el reumatólogo os comenta la posibilidad de los nuevos tratamientos que existen y demás, tenemos que tener en cuenta las partes de un estudio, ¿no? Hay un periodo de selección que normalmente suele durar unas 4 semanas más o menos, en donde el acto más importante es el consentimiento informado. No es una hoja, son bastantes más, en el que se explica un poco qué es un ensayo clínico, qué medicamentos vamos a dar, cuánto tiempo dura, qué procedimientos os vamos a hacer, analíticas, radiografías, lo que sea necesario, ¿vale? Revisaremos la historia y veremos un poco si podéis cumplir esos criterios que luego comentaremos más específicamente, ¿no? Si pasamos este periodo de selección y cumplimos esos criterios, hablamos de un periodo de tratamiento en el que ya tomamos el fármaco del estudio y vamos programando las siguientes visitas. Normalmente son cada mes, a veces es cada menos, y además siempre os vamos a dar un teléfono donde nos podéis preguntar cualquier duda que tengáis. Os podéis poner en contacto con nosotros si tenéis algún cambio de tratamiento, si tenéis alguna infección. Siempre va a haber un seguimiento y un contacto muy estrecho con los pacientes de un ensayo clínico. Cuando terminamos este periodo de tratamiento, hablamos del periodo de seguimiento, es decir, ya no estamos tomando la medicación, pero queremos ver cómo os encontráis, ¿de acuerdo? Y en ocasiones este periodo de seguimiento se sustituye por un periodo de extensión, lo cual esto es fantástico, porque si encima nos ha venido bien la medicación, podemos continuar con ella durante más tiempo. No sé si conocéis esta página, es el Registro Español de Estudios Clínicos. Más o menos es un pantallazo de hace poquito, por lo que debe haber 8.700 estudios más o menos. Puede acceder cualquiera, no hace falta registrarse. Y nos da como una pequeña información, además muy concreta y muy definida, sobre los ensayos clínicos. Es de cualquier enfermedad, es decir, si nosotros metemos lupus aparece, pero si metemos diabetes también van a aparecer. Y la verdad es que está bastante bien y es bastante concreto y os puede servir un poco también a la hora de buscar información un poquito más dirigida, no solamente igual meternos en internet, con lo cual que entraña algún riesgo, diría yo. ¿Qué ensayos clínicos tenemos en Valdecilla ahora mismo abiertos? Tenemos 3. No voy a entrar en todas esas células y en toda esa molécula, pero quiero que os quedéis con varias cosas. Tenemos este primero que os comento, que lo lleva el laboratorio Merck, ¿vale? Es un fase 2, no sé si os acordáis, es una medicación oral, se llama así, Empatoran, tiene este nombre tan curioso, y inicialmente es a 6 meses y luego puede tener un estudio de extensión. Admite pacientes con lupus cutáneo o con lupus sistémico. ¿Qué criterios de inclusión? ¿Vale? Los criterios que nos piden, esto es muy resumido, porque los criterios son como muy estrictos, son muchísimos más, pero os he traído, digamos, un vistazo de lo más importante, ¿no? Pacientes entre 18 y 75 años, que lleven más de 6 meses diagnosticados, ¿vale? Que tengan un lupus cutáneo discoide o subagudo, ya no solamente el eritema en alas de mariposa, sino que ya sea diferente ese lupus, ¿no? Que tenga una biopsia en los años anteriores que confirme ese lupus, y si no la tenéis, incluso se podría hacer en la misma consulta. Y si es una lesión que no se puede coger una biopsia, nos permitirían hacer alguna foto. Y que tengan pues actividad como el CLASI, el cuestionario que os comentaba antes. O pacientes con lupus sistémico que cumplan unos criterios de clasificación, con anticuerpos positivos y que también actividad. Y un poco pues en tratamiento habría que ver el tratamiento de base que tenéis, ¿no? Ya sea tópico, ya sean corticoides o sean corticoides más algún inmunosupresor o edolquine. ¿Y qué es lo que nos excluye, ¿no? ¿Qué es lo que nos impide participar? Por lo menos he puesto un pantallazo de lo más importante que me ha parecido a mí, ¿no? Pacientes con nefritis lúpica activa, pacientes con afectación, con las manifestaciones neuropsiquiátricas activas,
infecciones activas, alteraciones en las analíticas, enfermedades no controladas. El tener una hipertensión o una diabetes que no esté controlada, pues no nos va a permitir participar en un ensayo clínico, o una insuficiencia cardíaca que tampoco esté controlada. En este caso en concreto, la obesidad mórbida pues tampoco nos dejarían. Y luego habría que ver muy específicamente los tratamientos que estamos tomando a la hora de periodos de lavado, que esto es dejar pasar un tiempo entre los tratamientos que habéis tomado y la toma de este fármaco. Este es uno de ellos. Los efectos secundarios que se han visto son pues diarrea, flatulencia, cefalea, rinosinusitis. Es un fase 2. Lleva un poquito tiempo, pero bueno, esto se puede ir ampliando y vamos viendo. Pero de momento solamente estos efectos secundarios se han visto. El segundo estudio del que os quiero hablar es de un laboratorio que se llama Biogen. Aquí ya solamente es con lupus sistémico. Es un fase 3, este ya está bastante más avanzado. Tiene este nombre tan curioso, litifilimab, y es subcutáneo. Inicialmente es a 1 año, pero este sí que tiene también posibilidad de extensión. Los criterios de inclusión y de exclusión en los estudios clínicos, muchas veces los principales se van a parecer muchísimo. Es decir, nos van a poner un rango de edad, en este caso no nos pone una edad tope, pero sí que el diagnóstico son 6 semanas, hay que cumplir los criterios, hay que tener anticuerpos, hay que tener una determinada actividad, ¿vale? Y hay que tener un tratamiento de base. En cuanto a los criterios de exclusión, se parecen mucho a los que os he comentado antes. Aquí, por ejemplo, hacen más hincapié en la historia de infección herpética, pero severa, ¿vale? Pero en el resto, como podéis ver, como podéis estar leyendo, la verdad es que hay que tener, pues bueno, enfermedades concomitantes controladas y una analítica más o menos, pues bueno, es decir, cuando me refiero a alteraciones analíticas, quiero decir que el riñón esté controlado, que el hígado esté controlado, estas cosas. Efectos secundarios: dolor de cabeza, infecciones víricas, catarro de vías altas, infección de orina. Estamos hablando de una medicación que es subcutánea, por lo que también podemos tener una reacción en la zona de inyección y el herpes zóster. Muy sencillo. Os cuento las 2 publicaciones que han hecho de la fase anterior de este último estudio. En este caso lo separaron en 2, es decir, primero cogieron y publicaron los datos del paciente solamente de lupus cutáneo y luego de lupus sistémico. Y vieron que, bueno, que lo que ellos querían ver, que era la mejora, ¿no?, en este CLASI que veis aquí a la izquierda, pues que comparado con el placebo, pues que esto mejoraba. Y que además los eventos adversos pues no eran muy diferentes entre ambos grupos y que si los había, pues eran más bien moderados o leves. En el caso del lupus sistémico, se fijaron más en el número de articulaciones dolorosas y tumefactas. Y gracias al tratamiento, pues bueno, pues se vio que sí que había una disminución, ¿no?, en este número de articulaciones. Y en el caso de los eventos adversos, volvemos a lo mismo. Había, pero en comparación con el placebo, pues estaban bastante similares y eran leves o moderados. Último estudio que hemos abierto hace 2 semanas, de lupus. Se parece muchísimo al que os he enseñado. De hecho, no sé si os habéis fijado, pero la diana es la misma, pero es de otro laboratorio, es de Bristol. También es una medicación oral y también en cuanto a los criterios no me voy a meter, ¿vale? Porque ya veis que son muy similares, hay que cumplir una serie de criterios de inclusión y de exclusión. En este caso, en los criterios de exclusión sí que nos hablan del síndrome antifosfolípido, que no sé si alguno también, ya sabéis que hay pacientes con lupus que además pueden tener el síndrome antifosfolípido, pacientes que pueden tener eventos trombóticos o que han tenido abortos, pues bueno, pues aquí nos ponen como, nos matizan, ¿no?, alguno de esto, pero bueno, son muy similares todos, la verdad. ¿Y hacia dónde vamos, no? ¿Qué estudios tenemos pendientes de abrir? No me voy a meter en ellos, me voy a centrar más en la CAR-T, yo creo que es lo más novedoso, pero quiero que sepáis que estamos a punto de abrir otros 3 más, los 3 en fase 3, 2 de ellos son orales, uno es subcutáneo, con medicaciones que ya conocemos porque se están empleando en otras enfermedades autoinmunes, ¿de acuerdo? Y no me voy a meter en ellos porque son muy similares, la verdad, los criterios. Y os pongo aquí varias noticias que me fui encontrando, ¿no?, con respecto a la CAR-T. Por ejemplo, noticias del mundo, ¿no? Primer caso de éxito con la terapia CAR-T contra el lupus, ¿no?, que abre una posibilidad de curación
Yo creo que a veces hay que tener cuidado con esto de curación, no sé, yo creo que igual aquí tenía que haber sido un poquito más... o, por ejemplo, la siguiente, ¿no? Científicos alemanes logran remitir el lupus, esto ya me gusta más, remitir, ¿no? El tener la enfermedad dormida. En 5 pacientes con terapia de células CAR-T, avance esperanzador en lupus. Pues bueno, pues son noticias que seguramente habréis leído, son del año pasado. La CAR-T es complicada, es difícil de explicar, ¿vale? Para una persona que, pues bueno, pues que no está en contacto con todo esto, pero que sepáis que es una terapia que se ha utilizado en el cáncer, ¿vale? Esto se utiliza mucho en hematología. Y consiste más que nada en reprogramar a los linfocitos T para que vayan y eliminen a los linfocitos B, ¿vale? Estos causantes de los anticuerpos y los que nos causan el daño, ¿no? En los tejidos. Es un poco así, ¿no? Es como extraer los linfocitos del paciente, reprogramarlos y luego volverlos a infundir. Funciona un poquito así, ¿no? Para intentar conseguir la remisión. Hay poquito publicado, muy poquito, pero es, bueno, pues parece ser que esto puede funcionar. ¿Pero en qué tipo de pacientes puede funcionar? Esto no se lo podemos dar a todos los pacientes. Lo poco que hay publicado, que son en total 6 pacientes, se han visto que son pacientes refractarios a múltiples tratamientos y que además tengan afectación de órganos importantes. Todos de ellos tenían afectación renal, algunos tenían afectación cardíaca, algunos tenían afectación pulmonar, muchos tenían artritis, tenían los anticuerpos positivos y además estaban consumiendo complemento, ¿no? Eso que os comentaba al principio, es decir, que estaban muy activos. Estos últimos datos son del último estudio, ¿vale? De los 5 pacientes que os dije, y la verdad es que lo que sí que se ha visto es que ha disminuido la actividad, han conseguido normalizar los niveles de complemento, la enfermedad renal ha conseguido pues, remitir y los anticuerpos se han normalizado, ¿no? Los datos que ellos dan es a 3 meses, han conseguido la remisión a 3 meses, aunque luego se ha visto que posteriormente parece que se está manteniendo y además sin otro tratamiento, es decir, con este tratamiento simplemente. Y esto era un poco lo que os quería comentar. ¿Cómo hacéis para seleccionar? Ponernos a estudiar un montón de historias clínicas, a ver cómo es esto. ¿Son los médicos que nos atienden los que nos postulan a unos o a otros? ¿Cómo es la selección? En el servicio conocen un poco los tratamientos, los estudios que estamos llevando a cabo, ¿no? Y sí que es cierto que a través de las consultas, claro, yo hablo directamente desde Valdecilla, ¿no? Que es lo que yo estoy viendo ahora mismo. Cuando un paciente se ve que está activo a pesar pues, de algún tratamiento y que se ve que se puede cumplir esos criterios, evidentemente el médico que no está haciendo ensayos clínicos no conoce todos los criterios. Pero bueno, nos lo comenta y podemos citar a ese paciente y hablar, valorar, hacer alguna analítica y revisar la historia. Claro, no podemos revisar la historia de todos los pacientes, pero bueno, los pacientes que estén activos y que se ve que puedan incluirse en los estudios, funciona un poquito así, nos lo comentan directamente a mí o al doctor Ricardo Blanco, claro. Yo te quería hacer una consulta. Nos mandaron un cuestionario del estudio de Willow. Sí, lo sé. De hecho, me lo comentó, alguien me lo comentó. Es una herramienta que ellos tienen y la verdad es que yo le comenté, yo creo que se lo comenté a Lourdes, o no sé quién fue, pero alguien me lo comentó y me llegó a mí, porque no sé si eres, bueno, también me lo dijo el doctor Taboada. Yo casi prefiero que más que rellenar cuestionarios en Internet, porque creo que era en Internet, ¿no? Y luego ellos os llamaban o hacían, pues yo creo que es mejor comentarlo con el reumatólogo que los lleva y que nos lo comenten a nosotros, porque yo esto de dar datos a través de Internet directamente con el laboratorio no me parece la mejor manera de seleccionar a un paciente, la verdad. Pero bueno, sé que quería comentar lo que me ha pasado. Yo es que lo hice. Vale. Yo hablé con ellos, me seleccionaron, en teoría. Sí.
y el fin de semana pasado me mandaron un correo y por eso es que me ha extrañado cuando tú lo has anunciado, Sí. porque me dijeron que se había suspendido ese estudio en Valdecilla y que si me interesaba seguir en él, tendría que hacerlo en otra provincia. Pues no, no, no. Vamos, Créeme que además, de hecho tengo los correos, no los he borrado ni nada, y porque además- se los iba a enseñar a Taboada, que yo fui la que hablé con él. Vale. No, no, y además tenemos pacientes que están tomando el tratamiento, es decir, estamos reclutando pacientes, no se ha suspendido para nada. Por eso no sé, esa forma digamos, de reclutar, ¿no?, pacientes a los estudios, haciéndolo a través de esas páginas o de esos links, quizás no es la ideal. Pero está abierto, te lo puedo asegurar. Y de hecho, vamos a participar en el estudio de extensión, por lo que estamos reclutando pacientes. Si no, no os lo traería aquí. Sí. Sí, sí, sí. Yo sé que él, claro, yo no sabía que era usted, pero sí que él me lo dijo y yo le dije, qué raro. Y luego empecé a investigar y ya vi que sí que tenían esa herramienta de reclutamiento. Sí. Muchas gracias por lo que nos has explicado, porque nos hemos enterado de todo, porque lo has hecho muy, muy fácil para los que no somos expertos. Entonces, muchas gracias por la ponencia que nos has dado. En lo que hablábamos antes, que ha preguntado nuestra compañera, Sí. yo tengo al doctor Taboada también por igualatorio. Sí. Y yo también se lo pregunté, porque no quise participar en un estudio, como decías tú, por medio de Internet. Sí. Y también dijo que de momento que por Internet que no se hiciera. Y otra cosa que te quería preguntar, has comentado tú que tienes las historias clínicas a través de Valdecilla y veis Claro. a los pacientes. ¿Y qué pasa con la gente que está, por ejemplo, en Muface? Claro, ¿Eso cómo eso- funciona? Eso es algo que yo también comenté con Ricardo Blanco, ¿no? Porque era algo también. A ver, el acceso a los ensayos clínicos es para todo el mundo. Entonces, la idea era un poco como canalizarlo, ¿no?, a través de la seguridad social. Por lo que desconozco un poco el paso que tendríais que dar, ¿no?, a la hora de volver, pero vamos, no creo que sea complicado y no creo que haya ningún problema. Esto se podría ver en el caso de que un paciente cumpliera unos criterios y viéramos que podríais participar en el ensayo. Yo creo que no debería ser tan complicado porque el acceso es universal para todos. Claro, pero es que, por ejemplo, nosotros como pacientes no sabemos si cumplimos Lo los sé. criterios o no. Entonces, tú no sabes si quieres apuntarte, qué tienes que hacer, o si no quieres apuntarte, qué quieres La manera hacer. más fácil es comentarlo, en tu caso es el doctor Taboada, Sí. ¿no? Comentarlo con él porque además estamos en contacto, es decir, yo sé que aunque él te vea en la privada, evidentemente pues nosotros nos vemos en Valdecilla y cuando tenemos algún paciente que pueda cumplir esos criterios, estamos en contacto y lo hablamos y lo revisamos, por lo que de esa manera igual podríamos hacerlo. Vale. En el caso de que haya actividad, que espero que no la tengas, Espero que no. Sí, sí, sí. pero vamos, que sería así. Vale, yo lo decía no solo por mí, sino por toda la gente que no Efectivamente. está Sí. en Valdecilla. Eso es. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. ¿El anifrolumab en España se está dispensando en los hospitales? El anifrolumab. Sí. El anifrolumab está aprobado y en Valdecilla ahora mismo está como de uso compasivo, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, creo que enseguida se va a poder empezar a dar ya, pero bueno, que si se necesita, se puede pedir en el hospital y se puede emplear. Vale, gracias. Sí. Gracias. Hola, en la selección de pacientes habláis siempre de criterios de exclusión. Sí. Eso me imagino que forma parte de los objetivos de los laboratorios o para medir o para excluir, digamos, esos tratamientos de los fármacos que están buscando. Claro. ¿Cuál es el criterio? A ver, yo os he puesto aquí 3 o 4. En realidad los criterios de inclusión pueden ser perfectamente 20 y los de exclusión 20 o 30. Es decir, ellos están buscando un tipo de paciente, pero los criterios de exclusión, sobre todo, hay que tener en cuenta que las otras enfermedades que tengamos no pueden estar descontroladas, ¿no? Van un poco por ahí, por los tiros. Si tenemos una infección activa, no vamos a poder dar ni este tratamiento y probablemente ningún otro biológico que no sea por un ensayo clínico, ¿no? Entonces es un poco como son muy específicos, entonces tienen que ir viendo un poco qué tipo de paciente están buscando y qué tipo de paciente no están buscando, como bien dices.
Este tipo de estudios que estáis llevando a cabo, ¿se hace con otras enfermedades autoinmunes aparte del lupus? Sí. Sí. Hay estudios, claro. Yo en este caso pues he hablado solo de lupus, pero también llevo la parte del síndrome de Sjögren, por ejemplo, el síndrome seco, se hacen esclerodermias, se hacen artritis reumatoide, se hacen otras muchas enfermedades. Tenemos muchos ensayos clínicos. Hoy, claro, estaba dirigido hacia el lupus, ¿no? Pero tenemos muchísimos más estudios de otras enfermedades también. Sí. Yo quería preguntarte lo mismo porque a mí una de esclerodermia sí me ha dicho que no ha podido venir. Si ellos también se podían... Tenemos un estudio de esclerodermia que nos lo pone difícil a la hora de incluir pacientes, por lo que habría que ver en ese caso, porque es un tipo de esclerodermia, bueno, pues en ese caso es difusa, nos piden una serie de anticuerpos, una serie de manifestaciones cutáneas, entonces nos lo ponen difícil, pero tenemos un estudio de esclerodermia abierto también. ¿Cómo debería hacerlo ella? No sé si está, supongo que está en consultas en Valdecilla, comentarlo con el médico que le lleva, no sé en este caso quién es, porque en ese caso me lo van a comentar a mí, porque ellos lo saben. Entonces, claro, habría que ver si cumple. Ya te digo que es complicado ese estudio, pero tenemos uno. Sí. Ahora una pregunta para mí. Yo tengo nefritis lúpica, tuve yo, remitida con inmunosupresores hace mucho tiempo. Sí. Tengo que hablar con la reumatóloga, entonces... No te entiendo. Para poder... A ver, yo cuando me llegó lo del Willow, yo no lo relleno, yo no lo... Claro. Si la nefritis lúpica está controlada, es decir, si no es pero activa... está controlada con inmunosupresor. Claro, habría que ver un poco en cada caso cuánto tiempo llevas de mantenimiento, ¿no? Supongo que te dieron una terapia potente al principio. Ciclofosfamida. Efectivamente, y luego te han dejado con una terapia de mantenimiento que no sé si será micofenolato o azatioprina. Me tuvieron que dar hace unos años rituximab. Vale. Entonces, ácido micofelónico es lo que estoy. Eso es. Y entonces habría que ver, a la hora de participar en el estudio un poco, hay que ver bien esos tratamientos que ha recibido, cuánto tiempo ha pasado, si realmente nos dejan. Y probablemente habría que preguntar, siempre tenemos otras personas, ¿no?, que están... a las que podemos contactar si tenemos alguna duda. La doctora Calvo muchos años. Ahora estoy con otra reumatóloga, pero Calvo es la que más... Por ejemplo, con Vanessa Calvo, en el caso de que íbamos a haber iniciado un estudio específico de nefritis lúpica, pero al final no se pudo llevar a cabo, porque también existen estudios específicos de nefritis. Pero bueno, en el caso de si esa nefritis está ahora mismo controlada y tuvieras alguna otra manifestación y demás de cara a incluir al tratamiento, o sea, a los estudios, pues habría que verlo, ¿no? Y podrías comentarlo, si no es con la doctora Calvo, pues con la médico que te lleva. ¿Cuál es el número de gente que necesitáis para cada estudio? ¿Hay unos máximos, unos mínimos? No, a ver, pues la gente que pueda entrar, es decir, nosotros no tenemos un tope, si podemos meter a determinados pacientes, es decir, no hay un... Nosotros a veces nos podemos comprometer, ¿no?, a la hora de meter pacientes, pero realmente el paciente que quiera entrar y que cumpla criterios no va a tener ningún problema, salvo que nos corten, ¿no? A veces esto, ya sabéis cómo es esto se recluta pacientes y de repente esto no es eterno. Llega un momento en que nos dicen, hasta aquí, ya no podemos reclutar más. Pero bueno, los que os he comentado que están abiertos todavía, no hay ningún problema. Y los que están por venir se abrirán enseguida. Yo quería preguntarte... ¿cómo explicar los beneficios que supone para la persona? Bueno, yo hace muchos años participé en un estudio y claro, supone una disciplina, era subcutáneo, tenía que ir a cada 15 días, mejor dicho, era intravenoso, tenía que ir a cada 15 días buscaba la forma de poder conciliarlo con el trabajo, pero claro, mucha gente te dice... Es que si tengo que hacer tantas visitas hospitalarias, tengo problemas laborales, en otro momento tengo a mis hijos, ¿cómo digamos se vendería, por decirlo así, los beneficios para la persona? Se me da un poco mal vender, pero voy a intentarlo. Bueno, pero quiero que decir, todos queremos que la ciencia avance, pero que la prueben otros, ¿no? Entonces, no, la verdad es que evidentemente, claro, sois voluntarios. Esto no podría ser, no se podría llevar a cabo sin vosotros. Es decir, en ese sentido, sois pacientes que, no sé si te puedo ayudar ahí, lo voy a intentar. Estáis muy controlados, es decir, participar en un ensayo clínico igual de entrada da bastante miedo, ¿no? Porque dices, ensayo clínico, Dios mío, ¿qué van a hacer conmigo? Pero
es algo que está como muy protocolizado, os tenemos muy controlados. En cualquier momento que veamos, pues por ejemplo, te veían cada 15 días, ¿no? Seguramente te harían analíticas cada 15 días y podéis consultarnos y podéis vernos, por lo que vamos a hacer un seguimiento muy estrecho vuestro. Y bueno, yo creo que de esa manera, y si encima ese fármaco funciona y tienes un beneficio, pues mucho más, ¿no? Que es algo que de entrada, a priori, no te lo puedo asegurar, pero bueno, es la idea, ¿no? No sé si te he convencido un poco. Yo quería comentar que aquí, digamos, el laboratorio da la oportunidad al paciente para que participe, más allá de sus problemas laborales, Claro, eso, etcétera. el problema es que para el laboratorio sois un número y nosotros vemos a la persona. Sí. Porque, pero a mí me llamó la atención, mi hermano tiene esclerosis múltiple y en Argentina participó en un estudio, te venía un taxi a buscarlo a 30 kilómetros, lo llevaba, lo traía. Bueno, era una enfermedad un poco más seria, más grave. Entonces digo, ¿cuál es la política de los laboratorios? ¿Depende del país? ¿Depende de las reglas que haya en España? En algún estudio se puede valorar, creo que hay alguna posibilidad. Te mentiría si te dijera si en esto se puede hacer, pero yo sé que existe esa posibilidad, ¿vale? De que te puedan abonar, ¿no? Como ese gasto, ¿no? O que te vayan a buscar, como bien dices. En esto os lo desconozco, la verdad, pero sé bien de lo que hablas porque sí que en algunos estudios lo hacen. Sí, ahí tienes razón. Otra pregunta. El otro día en la asociación descubrimos casi de casualidad las bondades de la aplicación del Servicio Cántabro de Salud respecto a la consulta de análisis clínicos de cada paciente. Entonces, yo no sé si los datos que aparecen en vuestros análisis se comparten con el paciente a través, por ejemplo, de... No sé si te he entendido bien. ¿Los análisis clínicos que te hacemos en el estudio se podrían compartir? De hecho, bueno, es una información que está ahí y se puede compartir con vosotros. Pero de hecho ahora no se comparte normalmente. No se descargan nosotros, directamente. es decir, nosotros si vemos alguna alteración analítica os la vamos a decir, es evidente. Y además la vamos a confirmar, porque a veces estas analíticas pueden ser locales, pero muchas veces se mandan fuera. Entonces a veces esas analíticas no llegan igual de bien y demás. Entonces, cualquier dato que nos extrañe o cualquier dato que veamos que no está bien, primero os lo vamos a comentar, los vamos a repetir y los vamos a confirmar, por lo que siempre vais a tener una información directa de eso. En la consulta diaria muchísimo más, no sé si ahí... Nos los mandan, pero yo creo que igual si los pedís, bueno, ahí yo la verdad es que me dedico a ensayos clínicos, pero bueno, yo cuando antes he pasado consulta previamente y si a mí un paciente me pedía la analítica, yo se la accedía, es decir, no veía yo problema en eso. Claro, igual depende un poco del profesional también. No, que era lo mismo, que creo que la pregunta era un poco de si los análisis que se hacían en el estudio entraban en la historia clínica, que la podía ver en la aplicación. Ella es Lucía, que es una de las enfermeras que trabaja con, vamos, forma parte del equipo de investigación. Entonces, genial, Lucía, por... Entonces, esa información de las analíticas que se sacan para el estudio no están en la historia. No la puede ver tu médico de cabecera. Lo podemos ver nosotros y si quieres eso, se pueden compartir las analíticas, pero pidiéndolas directamente. Sí. Claro. Claro, yo entiendo que eso es lo que, ¿no?, que se suele hacer en la práctica. Otra cosa es que, pues, que se necesite para alguna cosa y demás. En los ensayos clínicos es igual, es decir, nosotros os vamos a comentar si está bien, si está mal o si hay alguna cosa. Sí. Una preguntilla por ahí más. Y que no surge ninguna otra pregunta. Yo bueno, por parte de toda la asociación, muchas gracias por participar. La verdad que la conferencia ha sido muy amena y yo creo que además muy clara, que nos facilita a nosotros entender un poco esta enfermedad tan difícil que nos ha tocado.
Entonces, nada, muchas gracias y mucha suerte. Y mucha suerte en todos los estudios y en tu trabajo. Y bueno, ahora Matilde te va a hacer entrega de...